Antes de contarte cómo una viuda expulsada por la familia de su esposo terminó descubriendo una grabación secreta donde él revelaba la traición más oscura de su propio hogar, dime desde qué país estás viendo este relato y suscríbete para no perderte lo que está a punto de desatarse. Mi nombre es Isabela, y recuerdo con una nitidez dolorosa el día en que mi vida se quebró en un solo instante, no únicamente por la muerte inesperada de mi esposo Álvaro, sino también por la crueldad calculada de aquellos que llevaban su misma sangre y que nunca aceptaron que él hubiera elegido casarse conmigo. Nací en una familia humilde que me enseñó que la dignidad no se mide por el dinero ni por la posición social, sino por la forma en que uno enfrenta las dificultades, y aunque en aquel momento trataba de aferrarme a esas enseñanzas, había un sentimiento que me atravesaba y que no sabía cómo manejar. El temor de que mi vida estuviera a punto de derrumbarse por completo. La casa que compartí durante años con Álvaro, ese lugar donde construimos proyectos, sueños y conversaciones interminables, estaba ahora envuelta en un silencio tan denso que parecía anticipar una tragedia mayor de la que ya había vivido. Álvaro había muerto hacía pocos días, y yo aún caminaba por las habitaciones con la sensación de que en cualquier momento él aparecería por la puerta con esa sonrisa serena que siempre encontraba la manera de calmar mis inquietudes. Mientras doblaba sus camisas, tocaba los objetos que él había dejado en su escritorio, o simplemente observaba la luz entrar por la ventana donde tantas veces nos sentamos a conversar, sentía que mi pecho se apretaba de un modo insoportable. Sin embargo, incluso en medio del luto que me consumía, ignoraba que algo aún más doloroso estaba por ocurrir, algo capaz de borrar cualquier rastro de estabilidad emocional que aún pudiera quedarme. Todo comenzó con un golpe seco en la puerta, un golpe tan firme y contundente que hizo vibrar el marco de madera y que resonó en los pasillos como una orden. Dejé lo que tenía en las manos y caminé lentamente, con la mente llena de presentimientos desagradables, porque intuía que en ese instante se estaba acercando un cambio que no podría detener. Abrí la puerta y allí estaban ellos, la madre de Álvaro, su hermana Lucía y el esposo de Lucía. Tres figuras que siempre habían permanecido cerca de nosotros, pero nunca para apoyarnos con sinceridad, sino más bien para fiscalizar desde las sombras cada decisión que tomábamos como pareja. La madre de Álvaro, una mujer de porte altivo y mirada dura, fue la primera en hablar, aunque lo hizo con una frialdad que me heló la sangre. Me dijo que, ahora que Álvaro ya no estaba con vida, yo debía abandonar la casa lo antes posible, que no tenía derecho a ocupar ni un solo metro de la propiedad familiar y que además no había cumplido el único deber que ellos consideraban fundamental en un matrimonio, dar un heredero que continuara el linaje. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras, cada una más pesada que la anterior, y aunque intenté responder que el dolor de perder a mi esposo era demasiado grande como para lidiar con decisiones tan drásticas, ella no permitió que dijera más. Lucía intervino para recordarme que, según ella, yo nunca había sido bien recibida en esa familia, que fui una intrusa desde el primer día, y que ahora, sin Álvaro, mi presencia resultaba casi ofensiva. Me dieron un tiempo ridículo para recoger mis cosas, tiempo que apenas me permitía tomar una maleta y llenar con prisa lo primero que encontraba. Mientras pasaba de una habitación a otra, sentía que cada paso que daba era el final de un capítulo que yo no había decidido cerrar, porque nunca imaginé que la familia de mi esposo fuera capaz de despojarme de mi hogar con tanta crueldad. El dormitorio que compartimos, el pequeño balcón donde Álvaro me contaba historias de su infancia, la cocina donde él preparaba café cada mañana porque decía que le gustaba verme despertar. Lentamente, todo aquello parecía contaminarse con un sentimiento de expulsión que me desgarraba el alma. Cuando finalmente crucé la puerta con la maleta en la mano, Lucía la cerró detrás de mí sin siquiera despedirse, como si yo fuese una extraña que jamás debió cruzar el umbral de esa casa. Caminé por la calle sin un destino claro, con la sensación de que el mundo se había vuelto demasiado grande para alguien tan despojada como yo. Era como si el dolor se expandiera dentro de mí, sin dejar espacio para respirar. Aún así, me repetía internamente que debía mantener la calma, que tenía que encontrar un lugar donde pasar la noche, que debía demostrarme a mí misma que no iba a dejar que me destruyeran tan fácilmente. Sin embargo,
En medio de aquel caos emocional, no imaginaba que el destino había preparado algo completamente inesperado, algo que cambiaría no solo la percepción que tenía de mi esposo, sino también mi interpretación del rechazo cruel que acababa de sufrir. Esa misma tarde, cuando me encontraba sentada en una banca del parque intentando estabilizar mi mente, un hombre se acercó a mí. Era un mensajero, un trabajador serio que llevaba una carpeta en la mano y que me preguntó directamente si yo era Isabela, esposa de Álvaro. Asentí con el corazón en la garganta y él, sin decir una palabra adicional, me entregó un pequeño paquete envuelto con un cuidado sospechoso. Tenía mi nombre escrito con la letra de Álvaro, una letra que reconocería aunque pasaran 1000 años. Mis manos temblaron mientras lo sostenía, porque no comprendía cómo era posible que alguien me trajera algo de él después de su muerte, ni mucho menos podía imaginar el contenido de aquel misterioso envío. Apreté el paquete contra mi pecho mientras recorría el parque con un nudo en la garganta. Era como si Álvaro hubiera regresado por un instante, como si su presencia me envolviera en un abrazo desesperado. Caminé durante un largo rato hasta llegar a un pequeño hostal donde me permitieron alquilar una habitación por una noche. Allí, sentada en una cama fría que no me pertenecía, abrí finalmente el paquete. Dentro encontré una llave metálica con una inscripción numérica y una memoria donde había una grabación de voz de Álvaro. Supe en ese momento que ese mensaje no era un simple recuerdo emocional, sino algo cuidadosamente planeado, algo que él dejó preparándose para una situación tan terrible como la que estaba viviendo. Presioné el botón para reproducir la grabación, y cuando escuché su voz, mi corazón se detuvo. Álvaro comenzó a hablar con una calma dolorosa, explicando que había descubierto secretos oscuros dentro de su propia familia, secretos tan graves que amenazaban no solo su integridad, sino también la mía. Me dijo que si estaba escuchando ese mensaje, era porque algo había salido mal, porque él estaba ya muerto o imposibilitado de protegerme, y porque la familia que ahora me rechazaba estaba mucho más implicada en actividades turbias de lo que yo jamás imaginé. La llave, explicó, correspondía a un compartimiento que guardaba documentos capaces de destruir el imperio económico de su familia y demostrar que yo nunca fui la responsable de que no tuviéramos hijos, pues él había sido diagnosticado con un problema severo, del que decidió no hablar para no preocuparme. En ese momento comprendí que mi expulsión no había sido una simple crueldad familiar, sino un intento desesperado de mantenerme lejos de una verdad que podía desmontar la fachada impecable que ellos habían construido durante décadas. Mi vida, que ya estaba rota por el duelo y el desamparo, estaba a punto de entrar en una batalla mucho más grande, mucho más peligrosa y cargada de revelaciones capaces de cambiar todo lo que yo creía saber. La noche en la que escuché la grabación de Álvaro por primera vez se extendió ante mí como una sombra interminable que parecía absorber no solo la poca claridad que quedaba en mi mente, sino también la fuerza que durante todo el día había tratado de mantener a flote. Después de que su voz se desvaneciera en el silencio de aquella habitación ajena, permanecí sentada en la cama con la memoria en la mano, sin atreverme a mover ni un solo músculo, como si cualquier gesto brusco pudiera borrar lo poco que me quedaba de él. La llave metálica reposaba sobre la colcha, brillando con un destello tenue cada vez que la lámpara parpadeaba, y yo no podía apartar la vista de ella porque representaba, al mismo tiempo, una esperanza y un peligro tan grandes que todavía no sabía cuál de los dos era más fuerte. Durante muchos minutos, quizás horas, escuché el eco mental de cada palabra de Álvaro, tratando de comprender si su mensaje había sido grabado en secreto, si él ya sabía que sus días estaban contados o si alguien lo había obligado a guardar silencio hasta que fue demasiado tarde. Recordé su rostro durante los últimos meses, la forma en que a veces se quedaba pensativo en la mesa mientras cenábamos, la manera en que suspiraba profundamente cuando creía que yo no lo miraba, o el modo casi obsesivo con el que revisaba ciertos documentos que nunca me permitió ver. En aquel entonces, yo pensaba que simplemente estaba abrumado por el trabajo, que tal vez la empresa familiar lo sometía a una presión excesiva o que estaba atravesando un momento difícil. Nunca imaginé que detrás de ese comportamiento había un miedo real, tangible, un peligro que él había tratado de mantener lejos de mí hasta el último instante. Mientras me recostaba sobre la almohada, sin atreverme a apagar la luz porque la oscuridad me
parecía demasiado densa. Comencé a pensar en el contenido del mensaje. Álvaro había mencionado que la familia escondía secretos que podían destruirlos por completo, secretos que él había descubierto y que lo habían puesto en riesgo. Había hablado de actividades financieras ilícitas, de documentos comprometedores, de cuentas ocultas y de decisiones que podían llevar a cualquiera a la cárcel si se hacían públicas. También había hablado de mí, de cómo quería protegerme porque sabía que si la familia descubría que él me había dejado acceso a esa información, no solo intentarían destruir mi reputación, sino que podrían eliminarme del mapa para evitar que divulgara aquello que tanto temían. Esa palabra, eliminarme, resonó en mi cabeza con un peso insoportable, y mientras trataba de calmar mi respiración, comprendí que mi expulsión de la casa no había sido un acto impulsivo, sino un movimiento calculado para mantenerme alejada de todo. El miedo comenzó a instalarse en mi cuerpo como una presencia silenciosa que no se movía, pero que estaba ahí, esperando cualquier excusa para mostrar sus garras. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana del pequeño hostal. La calle estaba casi desierta, iluminada por las pocas farolas que permanecían encendidas a esas horas, y aunque no había nadie cerca, no pude evitar sentir la inquietante sensación de que algo o alguien me observaba desde algún lugar oscuro. Cerré la cortina con un gesto lento, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación, y me senté de nuevo en la cama con la llave en la mano, como si ese pequeño objeto fuera lo único capaz de anclarme a la realidad. La llave tenía una inscripción numérica que no reconocí de inmediato, y aunque mi intuición me decía que se trataba de un código relacionado con un lugar específico, no tenía idea de dónde podría estar ese compartimiento del que Álvaro hablaba en la grabación. Intenté recordar si alguna vez mencionó una caja fuerte, un depósito bancario o algún lugar secreto donde guardaba documentos importantes, pero ninguno de mis recuerdos me ofrecía una pista clara. Álvaro siempre fue reservado con los asuntos familiares, especialmente cuando se trataba de su madre, su hermana, y todo lo que rodeaba a la empresa que ellos administraban con tanto recelo. A veces pienso que intentaba mantenerme protegida de lo que ocurría detrás de las paredes del negocio, como si quisiera que nuestra vida matrimonial fuera un refugio lejos de la obscuridad que él enfrentaba cada día. Me acosté otra vez sin apagar la luz. No dormí. Pasé la noche entera escuchando mentalmente el mensaje, una y otra vez, como si repitiéndolo pudiera encontrar algo que se me hubiera escapado la primera vez. En algunos momentos sentía que la voz de Álvaro sonaba más cercana, como si hablara desde la habitación y no desde un dispositivo, y en otros momentos sentía que cada palabra suya me empujaba a un camino del que no había retorno posible. Cuando finalmente el amanecer comenzó a iluminar la habitación, yo seguía despierta, con los ojos irritados y la mente más inquieta que nunca, pero con una decisión que, aunque me aterraba, comenzaba a tomar forma. Si Álvaro había dejado esa grabación para mí, era porque esperaba que yo hiciera algo con esa información. Él confiaba en que encontraría el compartimento, que tomaría los documentos y que haría lo necesario para protegerme y proteger su memoria. Aunque la idea de enfrentarme a su familia me aterrorizaba, algo más profundo comenzó a despertar dentro de mí, algo que nació del amor que aún sentía por él y del dolor que me causó la forma cruel en que me expulsaron de mi propio hogar. Era una mezcla de rabia, dignidad y necesidad de justicia que me empujaba con más fuerza que el temor. Decidí entonces que ese día comenzaría la búsqueda del compartimiento del que hablaba Álvaro. No sabía dónde estaba, no sabía qué encontraría, no sabía si alguien me seguiría o si la familia ya sospechaba que yo tenía información valiosa. Pero sabía que no podía ignorar su mensaje, que no podía quedarme quieta esperando a que la verdad se desvaneciera como un eco lejano. Me levanté, me vestí con rapidez y guardé la memoria y la llave en un bolsillo interior de mi bolso, asegurándome de que nadie pudiera acceder a ellas accidentalmente. Al bajar a la recepción del hostal, noté que el encargado me observaba con curiosidad, como si hubiera percibido el temblor en mis manos o la falta de sueño en mis ojos. Le di las gracias por la estancia y salí a la calle, donde el aire frío de la mañana golpeó mi rostro con una dureza inesperada. Respiré profundamente y caminé sin rumbo fijo durante algunos minutos, intentando ordenar mis pensamientos antes de tomar una decisión definitiva.
Sabía que el primer paso sería averiguar qué significaban los números grabados en la llave. Tal vez correspondían a una caja de seguridad bancaria, o quizás a un almacén privado, o a algún lugar que Álvaro había utilizado lejos de las miradas de su familia. Mientras caminaba, pensé en la posibilidad de pedir ayuda, pero de inmediato descarté esa idea. No. Podía confiar en nadie, al menos no todavía. No sabía quién estaba vinculado a la familia, ni quién podría estar vigilándome. Necesitaba actuar sola, con cautela y sin llamar la atención. Las calles comenzaban a llenarse de gente que se dirigía a sus trabajos, y yo caminaba entre ellos, sintiéndome una intrusa en un mundo que parecía moverse con normalidad, mientras el mío estaba al borde del colapso. Tomé asiento en una cafetería pequeña, donde pedí un café, y me senté en una mesa junto a la ventana, desde donde podía observar la calle sin ser notada. Saqué la llave con discreción y la observé detenidamente. El número parecía corresponder a un tipo de referencia que se utilizaba en cajas de seguridad, pero no podía estar completamente segura. Recordé que Álvaro tenía una cuenta en una sucursal bancaria del centro, una cuenta que él manejaba con extremo cuidado y que nunca compartía conmigo, no por falta de confianza, sino porque siempre insistía en que no debía preocuparme por esos asuntos. Tal vez allí encontraría una pista. Tal vez la llave pertenecía a un depósito allí mismo, escondido bajo el nombre de una empresa ficticia o incluso bajo el suyo. Decidí que ese sería mi destino. Terminé el café con un nudo en el estómago y salí de la cafetería con paso firme, aunque por dentro temblaba. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, que la familia de Álvaro no iba a quedarse de brazos cruzados si sospechaba que yo estaba investigando algo. Pero había algo dentro de mí que ya no podía ser detenido, una fuerza que me decía que, aunque el camino fuera oscuro y lleno de incertidumbre, debía avanzar. Con la llave escondida en el bolso, me dirigí hacia la sucursal bancaria donde Álvaro solía ir, sin saber que ese paso me llevaría hacia la primera gran revelación de una cadena de sucesos que pondrían a prueba cada uno de mis límites y que me obligarían a enfrentar no solo la verdad, sino también el peso de decisiones que jamás creí capaz de tomar. Larisa caminaba por la calle vacía, apretando entre sus dedos fríos la pequeña llave que había encontrado en el bolsillo de la vieja chaqueta de su esposo. La había descubierto por casualidad, mientras recogía sus cosas que los familiares habían tirado directamente a la carretera. Una llave metálica, gastada en los bordes. Desde el primer momento, sintió que no era una llave cualquiera. Demasiado pesada, demasiado importante. Pero aún no sabía qué habría. La casa de su suegra estaba envuelta en silencio cuando Larisa decidió regresar, a escondidas, bajo la protección de la noche. No porque quisiera volver como dueña, no. Sabía que durante todos los años de matrimonio había habitaciones y rincones en esa casa a los que jamás la habían dejado entrar. Y ahora no buscaba lo suyo, buscaba lo de él. Su voz, sus huellas, su verdad. La puerta del viejo trastero del segundo piso siempre había estado cerrada. Se decía que allí se guardaban cosas antiguas, pero Larisa recordaba bien que su esposo evitaba el tema cada vez que ella preguntaba qué había dentro. Y una vez lo vio salir de esa habitación, pálido, con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Ahora, la puerta cedió casi de inmediato, sin seguro. En el suelo, una gruesa capa de polvo, sin huellas, solo un armario viejo en la esquina, y dentro, una pequeña caja metálica con cerradura, justo del tamaño de su llave. El corazón comenzó a golpearle tan fuerte que temió que se oyera desde la planta baja. Introdujo la llave. Clic. La caja se abrió. Y dentro, nada. Solo un pequeño cuadrado de tela. Lo desplegó con cuidado, y vio un juguete infantil bordado. Un conejito, casi idéntico al que ella había comprado alguna vez, para un hijo que nunca logró llevar a término. Debajo del juguete había una nota, en un papel amarillento, con la letra temblorosa de su esposo. Lara, si estás leyendo esto, significa que todo salió mal. No les creas. Nunca. Quise contártelo. Antes, pero temía por ti. Este juguete es lo único que queda de quien ellos me arrebataron. A Larisa se le entumecieron las piernas. ¿A quién le arrebataron? Había más texto. Habla con Yermolay.
Él lo sabe todo. Pero ten cuidado. Te vigilan. La firma estaba corrida, como si él hubiera llorado al escribirla. Larisa dejó caer la hoja. Algo dentro de su pecho se quebró, y sintió cómo el aire se le escapaba. Su esposo, siempre callado, siempre sometido a su familia, le había dejado un mensaje. Hablaba en acertijos. La advertía. Y por primera vez desde su muerte, una idea abrazadora y aterradora cruzó su mente. Él no simplemente murió. Desde abajo se escuchó un ruido, como si alguien hubiese abierto la puerta de entrada. Larisa se quedó inmóvil. Estaba convencida de que la casa estaba vacía. Había esperado a que todos se fueran. Pasos. Lentos. Pesados. El golpeteo de un bastón contra el suelo. El frío le recorrió la espalda. Esa forma de caminar no podía pertenecer a nadie más que a don Yermolay. O a quien hubiera venido en su lugar. Larisa cerró la caja de golpe, la escondió en el bolsillo y se deslizó hacia la parte más oscura del trastero. Las palmas sudaban, el corazón le martilleaba en los oídos. La puerta del cuarto chirrió lentamente al abrirse. Y en el umbral apareció la última persona que Larisa quería ver en ese momento. Larisa contuvo el aliento en el mismo instante en que la figura se recortó contra la luz tenue del pasillo. Necesitó varios segundos para aceptar que no era una sombra ni una ilusión creada por el miedo, sino una persona real, un cuerpo físico que avanzaba con pasos lentos pero firmes hacia la habitación prohibida. La respiración se le aceleró tanto que sintió un dolor agudo en el pecho, como si cada latido fuera un golpe que la traicionaba y amenazaba con delatar su presencia. No quería moverse, no quería siquiera parpadear, porque cualquier movimiento podía convertirse en el sonido que alertaría a quien acababa de entrar. En el umbral estaba Marfa, la hermana mayor de su difunto esposo, una mujer de rostro anguloso, mirada afilada que siempre la observaba con una mezcla de desdén y superioridad, como si desde la primera vez que la vio, hubiera decidido que Larisa era una intrusa que jamás tendría derecho verdadero a formar parte de esa familia. Marfa sostenía una lámpara portátil que proyectaba una luz amarillenta y temblorosa, iluminando apenas su figura, lo que hacía que su rostro pareciera más rígido y más amenazante que de costumbre. Larisa había pensado que Marfa estaría de viaje con el resto de la familia y que la casa estaría completamente vacía, pero evidentemente se había equivocado de manera peligrosa. Marfa avanzó despacio, como si buscara algo en concreto y estuviera segura de que lo encontraría. Su voz ronca, cargada de irritación, rompió el silencio en cuanto se acercó al centro de la habitación. «¿Quién anda ahí? Sé que alguien ha estado tocando mis cosas y te aseguro que no te saldrá gratis aparecerte aquí sin permiso». Larisa sintió que su corazón se detenía cuando la lámpara se movió hacia la izquierda y luego hacia la derecha, barriendo la habitación con un haz de luz que podía descubrirla en cualquier momento. No podía creer que justo hoy Marfa hubiera decidido volver, y menos aún que estuviera buscando algo dentro de la habitación que, durante tantos años, se había mantenido cerrada para todos, incluida ella. El pensamiento de que Marfa podría descubrir la caja, o peor aún, la nota escrita por su esposo, la llenó de un miedo profundo que le paralizaba las piernas. La mujer dio un paso más, y el suelo crujió debajo de su peso, un sonido que retumbó en los oídos de Larisa, como si se tratara de un trueno. Entonces, Marfa se inclinó hacia el armario, abrió una de las puertas con brusquedad y comenzó a revisar los estantes con movimientos torpes pero intensos, arrojando a un lado todo lo que consideraba inútil. Había una desesperación extraña en sus gestos, algo que Larisa nunca había visto en ella. No era simple enojo, era ansiedad, era miedo. Larisa, aún pegada a la esquina más oscura del trastero, comprendió que Marfa también estaba, buscando algo. No sabía qué, pero por la manera en que revisaba cada rincón, era evidente que ese objeto tenía un valor enorme para ella. Y eso solo podía significar una cosa. La familia estaba escondiendo algo muy grave, algo que querían mantener lejos de las manos equivocadas, algo que su esposo temía tanto que había dejado una nota y una llave en secreto. Marfa gruñó frustrada al no encontrar lo que buscaba y golpeó con fuerza el borde del armario, provocando que una nube de polvo se levantara. Larisa hizo un esfuerzo sobrehumano para no toser, porque sabía que un solo gesto, un solo mínimo sonido, la pondría en peligro.
Entonces, Marfa murmuró algo que heló la sangre de Larisa. Si ese idiota dejó algo aquí, lo encontraré. No permitiré que esa mujerzuela se haga con nada que no le corresponde. Esa mujerzuela. Se refería a ella, a Larisa. La rabia y el miedo se mezclaron dentro de su pecho y la invadió una sensación de injusticia tan grande que casi rompe su silencio. Habían pasado años despreciándola, humillándola y tratándola como si fuera menos que nada, solo porque no había podido dar un heredero, como si su valor como esposa y como persona se redujera únicamente a eso. Y ahora, incluso después de la muerte de su esposo, continuaban persiguiéndola, expulsándola y vigilando cada paso que daba. La lámpara cayó ligeramente hacia abajo cuando Marfa se agachó y metió la mano en lo más profundo del armario. Larisa aprovechó ese instante para deslizar un pie hacia atrás, intentando acercarse a la salida con movimientos lentos y medidos. Pero antes de poder dar otro paso, escuchó un sonido que casi hace que su corazón se le salga por la boca. Una segunda persona subió por la escalera. Los escalones crujieron bajo el peso de alguien más. Era un ritmo pausado, pesado, familiar. El sonido del bastón golpeando cada peldaño anunció su presencia incluso antes de ver su sombra proyectada en el pasillo. Era don Yermolay, el hombre que su esposo había mencionado en la nota, el único en quien podía confiar, o el hombre que podía terminar de arruinarla si estaba del lado equivocado. Larisa no sabía qué pensar. La figura de Yermolay se detuvo un instante en la entrada del pasillo, como si estuviera escuchando los movimientos de Marfa dentro del trastero. Luego avanzó, con su bastón marcando un ritmo inquietante, casi ceremonial, que resonaba por toda la casa. Cuando entró, se quedó mirando a Marfa durante un largo segundo, como si estuviera evaluando la situación. Larisa aprovechó ese momento para contener aún más la respiración. Marfa levantó la vista y suspiró con frustración al ver a Yermolay. «¿Y tú qué haces aquí? Esta habitación es mía. No tienes por qué subir». Yermolay apoyó ambas manos sobre el mango del bastón y la observó con una expresión que Larisa no pudo interpretar del todo. Había cansancio en su mirada, pero también una chispa de algo más. Algo parecido a la indignación, o quizá tristeza. «No es tu habitación, Marfa», dijo con voz grave. «Nunca lo fue. Y si estás aquí, significa que estás buscando algo que no deberías buscar». Marfa apretó los labios. «No empieces con tus sermones de viejo. Si ese inútil dejó papeles, grabaciones o lo que sea que pudiera comprometer a esta familia, yo seré quien lo descubra». Larisa sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Grabaciones. ¿Sabía Marfa sobre la cinta de audio? ¿Sabía que su esposo había dejado pruebas? Yermolay avanzó un paso más, lo suficientemente cerca como para que la luz de la lámpara iluminara su rostro profundamente arrugado. Miró hacia el interior de la habitación de manera lenta, casi calculadora, y pronunció unas palabras que hicieron que los músculos de Larisa se tensaran como cuerdas. «No busques lo que no te pertenece, Marfa. Ya es demasiado tarde para detener la verdad». La reacción de Marfa fue inmediata. Su rostro, normalmente controlado y rígido, se deformó en una mezcla de ira y pánico. Parecía temer algo concreto, algo que Larisa aún no lograba entender. Y entonces, algo cambió. Yermolay giró la cabeza hacia la esquina donde Larisa estaba escondida. Sus ojos, pequeños pero penetrantes, se fijaron exactamente en el lugar donde ella permanecía inmóvil. Larisa sintió como un sudor frío le recorría la espalda. No sabía si él podía verla realmente o si simplemente intuía que alguien estaba allí. Pero la forma en que mantuvo la mirada, fija, quieta, llena de intención, le hizo comprender que ese hombre sabía más de lo que cualquiera imaginaba. Después, en un tono que parecía dirigido a Marfa pero que claramente buscaba que ella, Larisa, lo escuchara, dijo: «La verdad siempre encuentra a quienes la merecen». Marfa resopló, exasperada. «Pues ojalá la encuentre rápido, porque estoy cansada de esta farsa y de los secretos de este maldito hogar». Y entonces, como si un impulso nervioso la dominara, tomó la lámpara, empujó a Yermolay a un lado y salió del cuarto refunfuñando, como si estuviera convencida de que todo era una pérdida de tiempo. Sus pasos se alejaron por el pasillo y luego por las escaleras, pero su sombra proyectada por la lámpara continuó temblando unos instantes más
hasta que desapareció por completo. Cuando quedaron solos, Yermolai esperó casi un minuto entero antes de hablar. Solo entonces se giró por completo hacia la esquina y pronunció un susurro apenas audible. «Sé que estás ahí, muchacha. No temas. Sal». Larisa vaciló. Su cuerpo temblaba, pero sabía que no podía seguir escondida para siempre. Salió, lentamente. Yermolai la observó con una mezcla extraña de lástima y gravedad. «Tenemos que hablar, y debemos hacerlo antes de que ellos te encuentren lo que ya encontraste tú». Larisa tragó saliva, incapaz de pronunciar una palabra. Yermolai continuó. «Tu esposo no murió por casualidad, y si quieres sobrevivir tendrás que escuchar todo desde el principio, aunque duela». Larisa permaneció inmóvil durante unos segundos, sin atreverse a respirar, mientras Yermolai la observaba con esos ojos pequeños y penetrantes que parecían leer cada pensamiento oculto dentro de su mente. La habitación aún conservaba el aire pesado de la tensión que había dejado Marfa al irse, y Larisa sentía cómo su corazón se aceleraba con cada segundo que pasaba. Yermolai, con una calma que contrastaba con la urgencia que sentía, dio un paso hacia ella y extendió la mano, no para tocarla, sino para indicar que debía acercarse, que era seguro confiar en él, al menos parcialmente. «Tu esposo no murió por accidente, Larisa», comenzó con voz grave, pausada, cada palabra, cargada de un peso que parecía hacer temblar el suelo bajo sus pies. «Nunca debiste confiar plenamente en que todo había terminado con su desaparición. Él sabía que estaban observando cada movimiento, que cada paso que dabas estaba en riesgo, y por eso dejó la llave, por eso dejó la grabación, por eso dejó todo planificado antes de que lo atraparan». Larisa tragó saliva con dificultad, con las manos temblorosas, sosteniendo todavía la pequeña caja metálica que había escondido en su bolso. Cada palabra de Yermolai parecía abrir una puerta invisible dentro de su mente, un portal hacia la comprensión de que toda su vida había sido manipulada por la familia de su esposo, por esa familia que la había expulsado, humillado y despreciado sin piedad. Él sabía que la familia de Álvaro no iba a aceptar que tú supieras la verdad, continuó Yermolai, acercándose aún más. No por ti, sino por lo que él descubrió sobre ellos. No creas que su crueldad era solo contra ti. Es mucho más profunda. Secretos que podrían destruir reputaciones, negocios, incluso vidas. Álvaro estaba atrapado entre protegerte a ti y mantener su propia seguridad. Por eso la grabación, por eso la llave. Larisa sintió que un frío helado le recorría la columna vertebral. La magnitud de lo que estaba escuchando era tan grande que por un instante creyó que no podría procesarlo. Cada pensamiento sobre su esposo, sobre su matrimonio, sobre la familia de él, comenzaba a encajar como piezas de un rompecabezas que nunca había querido ver completo. Álvaro no solo había amado, sino que había luchado en silencio contra un enemigo mucho más grande de lo que ella imaginaba. «Yermolai», susurró Larisa con voz temblorosa, «¿qué clase de secretos? ¿De qué hablas?» Yermolai asintió lentamente, con una expresión de gravedad que parecía arrastrar años de dolor y cansancio. «No puedo contarte todo de golpe, Larisa, porque la verdad es peligrosa y las personas que rodean esta familia son capaces de cualquier cosa para mantenerla oculta. Pero debo decirte lo más importante primero. Tu esposo descubrió que la familia estaba involucrada en negocios ilícitos, manipulación financiera, falsificación de documentos y decisiones que podrían llevar a cualquiera a la cárcel si se descubrieran. No solo eso, sino que él sabía que, de alguna manera, planeaban usar su muerte para culparte de errores que él mismo había sufrido en silencio. Por eso te expulsaron, por eso intentaron aislarte, porque temían que encontraras la grabación y la llave. Larisa apretó los labios, intentando calmar la respiración que se le aceleraba, intentando ordenar la avalancha de emociones que la atravesaba. Sentía miedo, sí, pero también un ardiente deseo de justicia que surgía desde lo más profundo de su ser. Por primera vez comprendió que la expulsión, la humillación y la indiferencia de la familia de Álvaro no eran solo ataques personales, sino movimientos estratégicos para silenciar la verdad. ¿Y la llave?, preguntó finalmente, con voz firme aunque aún temblorosa. ¿A qué conduce? Yermolai respiró hondo y tomó asiento en una silla cercana, invitando a Larisa a hacer lo mismo. Sus manos,
arrugadas por los años, descansaban sobre el bastón, pero sus ojos jamás dejaban de observarla, como si midiera cada reacción, cada temblor, cada señal de duda. La llave abre un compartimento oculto que Álvaro preparó hace años. Dentro de ese compartimento hay documentos que prueban todas las irregularidades y secretos que la familia intenta mantener escondidos. No son documentos simples, son pruebas contundentes que pueden desmantelar su fachada, revelar quién es realmente cada miembro y protegerte a ti de cualquier acusación que intenten fabricar. Pero no es solo eso. También hay información sobre lo que sucedió con ciertas personas a las que la familia ha perjudicado a lo largo de los años. Entre ellas, un niño que nunca llegó a ver la luz del mundo, que tú y Álvaro planeaban juntos. Esa información estaba destinada a ti, para que supieras la verdad completa sobre lo que ocurrió y por qué te culparon injustamente. Larisa sintió un nudo en la garganta. Su mente dio un vuelco mientras las piezas del pasado comenzaban a encajar con precisión aterradora. La humillación, la expulsión, los reproches silenciosos y abiertos de la familia de Álvaro ahora tenían un sentido aterrador. Habían intentado borrar toda evidencia de sus secretos y responsabilizarla a ella de lo que jamás fue su culpa. Pero, continuó Yermolay, bajando la voz para que nadie escuchara desde afuera, no puedes confiar en nadie más. Cada movimiento que hagas debe ser calculado. Ellos vigilan, y si sospechan que sabes lo que descubrió tu esposo, intentarán impedir que llegues al compartimento. Puede que lo hagan de manera directa, o peor aún, de forma sutil, destruyendo las pruebas antes de que puedas usarlas. Por eso estoy aquí contigo, para ayudarte a trazar el camino y asegurarnos de que puedas recuperar lo que es tuyo y demostrar la verdad. Larisa asintió lentamente. Una mezcla de miedo, rabia y determinación se apoderó de ella. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, más peligroso de lo que jamás había imaginado, pero también sabía que no podía retroceder. La llave que sostenía en la mano no era solo un objeto metálico, era la puerta a la justicia que Álvaro había preparado para ella, un puente entre la mentira que la había rodeado toda su vida y la verdad que estaba a punto de descubrir. Yermolay la observó con intensidad, como asegurándose de que comprendiera la gravedad de lo que estaba por emprender. Mañana iremos al lugar donde tu esposo escondió los documentos. Debes descansar esta noche y estar lista, porque lo que veas allí cambiará tu vida para siempre. No habrá vuelta atrás. Larisa se quedó en silencio, abrazando la caja y la llave contra su pecho. Por primera vez desde la muerte de Álvaro, sintió que tenía un propósito, que había una razón para su dolor y su expulsión, y que, aunque el camino estuviera lleno de peligros, estaba dispuesta a enfrentarlo. La noche la envolvió mientras se preparaba mentalmente para lo que sería la primera confrontación real con la verdad que la familia de su esposo había intentado ocultarle a toda costa. Al amanecer del día siguiente, Larisa se levantó con una mezcla de inquietud y determinación que hacía que cada músculo de su cuerpo estuviera tenso, como si el propio aire de la habitación estuviera impregnado de la anticipación de lo que estaba a punto de suceder. La primera luz del sol se filtraba a través de las cortinas, dibujando líneas doradas en el suelo, pero la tranquilidad del amanecer contrastaba dolorosamente con la tormenta que Larisa sentía en su interior. Un torbellino de miedo, rabia y esperanza que la impulsaba a actuar con cada latido de su corazón. Sabía que no podía dudar, que cada momento de retraso podía dar ventaja a la familia de Álvaro, a quienes la crueldad y la codicia no les permitían perder ni un solo segundo cuando se trataba de proteger sus secretos. Yermolay llegó a la habitación puntualmente, con su bastón en la mano y una expresión que mezclaba la gravedad con una especie de urgencia contenida que Larisa apenas podía interpretar. No era un hombre de gestos exagerados ni de palabras innecesarias. Su presencia por sí sola imponía una autoridad silenciosa que Larisa reconocía como un faro de guía y protección en medio de la tormenta de incertidumbre en la que se encontraba. Antes de salir del hostal, la observó detenidamente y dijo con voz firme pero baja: «Hoy iniciaremos algo que cambiará tu vida de forma irreversible, Larisa. Debes mantenerla calma, seguir mis indicaciones al pie de la letra y no apartar la vista de lo que te rodea.
Cualquier movimiento precipitado puede ser fatal, y la familia de tu esposo no dudará en usar cualquier recurso para evitar que descubras lo que Álvaro dejó escondido. Larisa asintió, sintiendo cómo su garganta se cerraba por la tensión, mientras guardaba la caja y la llave en un bolso cuidadosamente protegido, asegurándose de que cada objeto estuviera bien escondido y que su presencia no llamara la atención mientras salían del hostal y se adentraban en la ciudad aún semidesierta. Cada paso que daban resonaba en las calles vacías, y aunque la luz del amanecer parecía ofrecer seguridad, Larisa podía sentir la amenaza invisible de ojos observando cada movimiento, de sombras que podrían moverse a su alrededor en cualquier momento. Yermolai la condujo primero a un vehículo discreto que los esperaba en un callejón cercano, evitando los caminos principales y las rutas más transitadas, y luego condujo hacia el centro de la ciudad con una precisión que denotaba que conocía cada rincón, cada calle secundaria y cada ruta alternativa que pudiera ofrecerles ventaja frente a posibles observadores. Durante el trayecto, Larisa apenas pronunció palabra, concentrada en la sensación de que cada semáforo, cada giro, cada sombra proyectada por los edificios podría esconder la vigilancia de la familia de Álvaro, quienes claramente no habían confiado nunca en que ella permaneciera al margen de los secretos que tanto esfuerzo habían puesto en ocultar. Finalmente, llegaron frente a un edificio antiguo, de fachada imponente pero con señales de abandono en algunos sectores, paredes desconchadas, ventanas con rejas oxidada y puertas de hierro que crujían al abrirse. Yermolai se detuvo y bajó del vehículo, extendiendo la mano hacia Larisa con un gesto que le indicaba permanecer alerta. «Aquí es», susurró. Álvaro escondió los documentos en un compartimento dentro de este lugar. Y aunque la llave abrirá la primera barrera, debemos proceder con extrema cautela. No sabemos quién podría estar observando, ni qué medidas de seguridad adicionales podrían haber preparado para impedir que alguien accediera a lo que él dejó. Larisa sintió cómo sus manos temblaban ligeramente al tomar la llave de su bolso y observarla a la luz del sol, pensando en la voz de su esposo y en las advertencias de Yermolai. Cada segundo que pasaba parecía alargarse, como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar hasta que el secreto fuera revelado. La entrada del edificio estaba cubierta de polvo y telarañas, un testimonio de que pocas personas habían cruzado ese umbral en años, pero la sensación de peligro era inmediata, tan palpable que Larisa podía sentir cómo el aire se espesaba a su alrededor. Al abrir la puerta principal, el chirrido del metal resonó en el pasillo vacío, y Larisa comprendió que cualquier ruido podría ser detectado por alguien que pudiera vigilar desde fuera. Yermolai caminaba delante, cada paso calculado, mientras Larisa lo seguía con la mirada fija en la llave y en la caja que llevaba cerca del pecho. Avanzaron por un laberinto de pasillos, escaleras y habitaciones abandonadas, hasta que llegaron a una puerta reforzada que parecía haber sido reforzada con varias cerraduras a lo largo de los años. «Aquí está», dijo Yermolai. «Esta es la entrada al compartimento que Álvaro preparó. La llave que llevas abrirá la cerradura principal, pero luego habrá otra protección que deberás superar para acceder a los documentos». Él pensó en todo, pero también sabía que solo alguien con determinación y cuidado podría llegar hasta aquí. Larisa introdujo la llave con manos temblorosas, girándola lentamente mientras sentía cómo cada mecanismo interno cedía con un clic profundo que resonó como un eco en el edificio silencioso. La puerta se abrió con un movimiento pesado, revelando un pequeño cuarto oscuro, apenas iluminado por los rayos de sol que entraban por una ventana alta y sucia. Dentro, cajas y carpetas perfectamente organizadas esperaban a ser descubiertas, y Larisa pudo sentir cómo el peso de años de secretos comenzaba a descender sobre sus hombros con una intensidad casi física. «Debes elegir con cuidado», dijo Yermolai, su voz baja pero firme. «Cada carpeta contiene información sensible, y no todas las cajas pueden ser retiradas sin precaución. Algunos documentos podrían estar protegidos con sistemas de alarma, trampas o vigilancia oculta. Tu esposo pensó en todo, pero no podemos subestimar la codicia de su familia». Larisa tomó aire, y con las manos aún temblorosas, abrió la primera carpeta. Sus ojos se llenaron de incredulidad y horror al leer los nombres, las fechas y los documentos que revelaban la magnitud de la corrupción,
la manipulación y las injusticias cometidas durante años. Cada página confirmaba lo que Álvaro había mencionado en su grabación. La familia no solo la había despreciado a ella, sino que había cometido crímenes que podían costarle la vida a cualquier persona que intentara exponerlos. El corazón de Larisa latía con fuerza, pero también sentía una chispa de determinación que nunca había experimentado antes. Sabía que debía continuar, que debía enfrentarse al peligro, y que no podía retroceder ni un solo paso. La verdad estaba frente a ella, y cada documento era un pedazo del rompecabezas que cambiaría todo para siempre. Larisa pasó las siguientes horas revisando cada carpeta, cada documento, cada anotación que su esposo había dejado cuidadosamente organizada dentro del compartimento oculto, sintiendo que con cada página que leía se desvelaba un mundo completamente distinto al que conocía, un mundo de secretos, traiciones y mentiras que habían sido tejidas por la familia de Álvaro durante años, con la precisión de un reloj que nunca falla y con la crueldad de alguien que sabe que nadie puede enfrentarlos sin pagar un precio muy alto. Mientras su mente absorbía la magnitud de la información, Yermolay permanecía a su lado, observando con atención, ocasionalmente murmurando advertencias sobre detalles que podrían pasar desapercibidos, señales de trampas, nombres de personas con poder que aún podían interferir y documentos que debían ser manejados con extremo cuidado. Cada palabra de Yermolay reforzaba en Larisa la sensación de que estaban adentrándose en un territorio donde un paso en falso podría significar la pérdida de todo, o incluso algo mucho peor que perder. La tensión dentro del pequeño cuarto aumentaba a medida que el sol avanzaba y los rayos iluminaban los rincones más oscuros del edificio, revelando sombras que parecían moverse con vida propia, como si las paredes mismas supieran que estaban a punto de descubrir verdades que habían sido mantenidas ocultas durante décadas. Larisa, consciente de que la familia podía tener ojos en cualquier lugar, revisaba constantemente la ventana alta y la puerta de entrada, tratando de percibir cualquier señal de que alguien los estaba observando desde el exterior. El miedo era constante, casi tangible, pero también lo era la determinación que la impulsaba a continuar, a no ceder ante el terror que la rodeaba. Sin previo aviso, un ruido metálico resonó desde la parte baja del edificio, un sonido que se mezcló con el crujido de las escaleras y que provocó que Larisa se detuviera en seco, con la respiración contenida y el corazón latiendo desbocado, mientras Yermolay levantaba una mano y miraba fijamente hacia la puerta. Cada segundo se extendió infinitamente, y Larisa comprendió de inmediato que no era un accidente. Alguien estaba intentando entrar, alguien que conocía la existencia de este lugar y de los documentos que contenía. La sensación de peligro se volvió tan intensa que la habitación parecía comprimirse alrededor de ellas, como si las paredes quisieran aplastar todo lo que allí existía para evitar que la verdad saliera a la luz. «Rápido», susurró Yermolay. «Debemos mover los documentos más importantes primero y asegurar que no puedan ser encontrados en caso de una entrada forzada. No sabemos cuántos son ni qué tan preparados estarán». Larisa asintió, con las manos temblorosas, mientras trataba de mantener la calma y concentrarse en cada carpeta. Tomó aquellas que contenían los registros financieros más comprometedores y los papeles que probaban las decisiones ilegales de la familia, y los colocó cuidadosamente en una bolsa oculta dentro de su chaqueta. Mientras lo hacía, sentía cómo la adrenalina recorría su cuerpo, despertando una mezcla de miedo y valentía que nunca había sentido antes, una fuerza que parecía emerger del dolor y de la injusticia que había sufrido desde el primer día en que la expulsaron de la casa de su esposo. De pronto, un golpe seco resonó en la puerta de entrada, seguido por un crujido que indicaba que alguien estaba manipulando la cerradura. Larisa contuvo la respiración mientras Yermolay giraba lentamente, sacando una pequeña linterna y señalando hacia la puerta. «Ellos ya saben que estamos aquí», dijo con voz baja pero firme. «Debemos actuar con rapidez. Toma los documentos y sígueme por la salida trasera». Larisa sintió un escalofrío recorrerle toda la columna vertebral. Sabía que huir con los documentos no sería suficiente si la familia la perseguía o si tenían alguna trampa preparada. Cada paso que daba era un riesgo, pero no había alternativa. Juntas, comenzaron a avanzar hacia la salida trasera del edificio,
moviéndose con cautela entre sombras y esquivando los rincones donde podrían ser vistos. El sonido de pasos detrás de ella se hizo más fuerte, más cercano, y Larisa comprendió que no se trataba de simples intrusos casuales. Era personal enviado por la familia de Álvaro, personas decididas a recuperar los documentos a cualquier costo, sin importar quién resultara herido en el proceso. La tensión se volvió casi insoportable, cada segundo estirándose hasta que parecía que el tiempo mismo se había detenido, y Larisa sentía que cada decisión que tomaba podría determinar no solo su futuro, sino también su vida. Cuando alcanzaron la puerta trasera, Yermolay la abrió lentamente, comprobando que no hubiera vigilancia directa. Afuera, la calle estaba desierta, pero Larisa sabía que eso podía cambiar en cualquier instante, que las sombras podían moverse con rapidez y que cualquier ruido podía delatar su posición. Mientras cruzaban el primer tramo hacia la libertad temporal que les ofrecía la calle, un ruido agudo rompió la quietud, un silbido que parecía provenir de un teléfono o de algún dispositivo electrónico. «Vigilancia electrónica», susurró Yermolay. «Han instalado algo para rastrear movimientos. Debemos movernos rápido y no dejar rastro». Larisa sintió cómo la tensión la aplastaba por un instante, pero la determinación en su interior se volvió más fuerte que el miedo. Cada paso era un acto de desafío, un grito silencioso contra la familia que había intentado destruirla, un compromiso con la verdad que su esposo había dejado para ella. Sabía que cada segundo contaba, que no podían detenerse ni cometer errores, y que la primera confrontación directa solo era el inicio de una cadena de peligros mucho más grande que lo que había imaginado. Mientras avanzaban hacia la calle principal, evitando las cámaras y los puntos de vigilancia que Yermolay señalaba con gestos discretos, Larisa comprendió que la misión de ese día no era solo recuperar los documentos, era sobrevivir, mantener la evidencia a salvo y enfrentarse a la primera muestra tangible de la crueldad y la vigilancia despiadada de la familia de Álvaro. Cada sombra parecía cobrar vida, cada paso resonaba como un latido en su oído, y Larisa comprendió que aquel día marcaría un antes y un después en su vida, un punto de no retorno que la llevaría a descubrir secretos mucho más oscuros de los que incluso su esposo había podido imaginar. Larisa avanzaba junto a Yermolay por la calle, con los documentos cuidadosamente ocultos en su chaqueta, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo desde la punta de los dedos hasta la nuca, tensando cada músculo y despertando en ella un instinto de supervivencia que jamás había experimentado, un instinto que parecía surgir de un lugar profundo, casi desconocido, donde el miedo y la rabia se mezclaban para formar una determinación casi imparable. La ciudad amanecía lentamente, pero a pesar de la luz del día, Larisa tenía la sensación de que las sombras se movían a su alrededor, de que ojos invisibles vigilaban cada paso que daban, y que cualquier error, cualquier titubeo, podía costarle no solo los documentos, sino incluso su propia vida. «Debemos dividirnos en cuanto lleguemos a la esquina», susurró Yermolay, señalando con un gesto discreto hacia un callejón estrecho que se abría a su derecha. «La ruta que tomaremos a partir de aquí es más segura si no caminamos juntos. Ellos vigilan, Larisa, y podrían intentar atraparnos si nos muestran que estamos juntos». Larisa asintió, apretando la chaqueta contra su pecho, consciente de que la advertencia de Yermolay no era una exageración. Había escuchado demasiado sobre la familia de Álvaro, sobre la manera en que manipulaban, controlaban y eliminaban cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino, y sabía que la primera prueba real de su valor estaba ocurriendo en esos instantes. Cada paso que daba estaba lleno de riesgo, pero también de propósito, porque comprendía que la llave y los documentos eran la única garantía de justicia que le quedaba, el único vínculo tangible con la verdad que su esposo había dejado para ella. Cuando doblaron la esquina hacia el callejón, Larisa sintió de inmediato un cambio en el aire, una tensión que podía palparse, como si la misma atmósfera le advirtiera que alguien más estaba presente, alguien que los había estado siguiendo desde el momento en que salieron del edificio. Antes de que pudiera reaccionar, un ruido seco detrás de ellos, como un golpe contra el metal, anunció la presencia de otra persona. Larisa se giró apenas, y vio cómo una figura masculina, grande y ágil, bloqueaba la salida del callejón, con un gesto decidido de intimidación y agresión. «¡Alto!»,
gritó la voz, firme y amenazante. Entreguen todo lo que tienen. No intenten moverse o será peor para ustedes. Larisa sintió que su corazón se aceleraba, pero la determinación la empujó a no ceder. Yermolai colocó un brazo delante de ella, como un escudo, y respondió con voz calmada pero firme. No tenemos intención de pelear, pero no entregaremos lo que nos pertenece. Deben entender que esto no es solo una amenaza vacía. El hombre se movió más rápido de lo que Larisa pudo anticipar, intentando arrebatarle la bolsa que contenía los documentos. En un instante, la tensión explotó en acción. Larisa se giró, empujando al atacante con fuerza, mientras Yermolai intervenía con agilidad sorprendente para un hombre de su edad, bloqueando los golpes y desviando los movimientos del agresor con precisión calculada. Cada segundo parecía estirarse infinitamente, como si la gravedad misma hubiera disminuido, y Larisa sintió un miedo tan intenso que por un momento creyó que no podría sobrevivir. Pero la rabia y la urgencia de proteger la verdad superaron cualquier sensación de parálisis. El enfrentamiento duró apenas unos segundos, pero fueron suficientes para que Larisa comprendiera que no solo la familia de Álvaro estaba dispuesta a usar la fuerza, sino que también tenían aliados entrenados, personas enviadas específicamente para recuperar lo que Álvaro había dejado escondido. El hombre que intentó arrebatar la bolsa estaba claramente preparado, con movimientos precisos y calculados, y Larisa comprendió que no podía subestimar la magnitud del peligro que enfrentaba. ¡Cuidado!, gritó Yermolai, señalando hacia el lado izquierdo del callejón. «Hay otro más». Larisa apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando un segundo hombre apareció desde las sombras, intentando cortar su escape. En ese instante, el instinto de supervivencia se activó por completo. Larisa y Yermolai corrieron hacia la salida del callejón, esquivando golpes, empujones y cualquier obstáculo que surgiera en su camino. Cada paso estaba cargado de adrenalina. Cada respiración era un recordatorio de que no podían fallar, y que la verdad que sostenían en sus manos valía más que cualquier miedo. Al llegar a una calle más amplia, Larisa logró recuperar el equilibrio y, con la ayuda de Yermolai, esquivar a los atacantes que habían intentado emboscarlos. Cada esquina, cada sombra, parecía albergar una amenaza, y Larisa comprendió que la familia de Álvaro no se detendría hasta asegurarse de que los documentos desaparecieran o de que ella pagara por descubrirlos. Respirando con dificultad, Larisa se giró hacia Yermolai y dijo con voz firme, aunque temblorosa: «No podemos detenernos. Ellos vendrán de nuevo, y esta vez podrían ser más. Debemos movernos, más rápido, y encontrar un lugar seguro donde revisar los documentos y planear los próximos pasos». Yermolai asintió, ajustando la posición de su bastón y caminando junto a ella con la misma determinación que la impulsaba a seguir, consciente de que cada decisión que tomaban en esos momentos no solo determinaría el éxito de su misión, sino también su vida y la posibilidad de que la verdad finalmente saliera a la luz. Mientras avanzaban por las calles de la ciudad, Larisa comprendió con claridad que la guerra que había comenzado con la expulsión de la familia de su esposo ahora se había convertido en una lucha abierta y peligrosa, y que cada paso que dieran, cada decisión que tomaran, estaría marcada por el riesgo, la traición y la necesidad de proteger lo que Álvaro había dejado para ella. Cada sombra, cada ruido, cada movimiento era una señal de que el enemigo estaba más cerca de lo que podían imaginar, y que la única forma de sobrevivir era mantenerse alerta, decidida y dispuesta a enfrentar cualquier amenaza que surgiera en su camino hacia la verdad. Después del ataque en el callejón, Larisa y Yermolai caminaron varias cuadras sin detenerse, tomando calles secundarias y recovecos que Yermolai conocía a la perfección, hasta que finalmente llegaron a un edificio antiguo y discreto, un lugar que había funcionado como refugio seguro para aquellos que conocían los secretos de la familia de Álvaro. La entrada estaba protegida por una puerta de hierro y un sistema de cerraduras complejas que Larisa observó con asombro, pero Yermolai abrió sin dificultad, demostrando una vez más que conocía cada detalle de la ciudad y cada escondite que podría ofrecerles protección. «Aquí estaremos seguros por ahora», dijo Yermolai mientras dejaba entrar a Larisa. «Nadie nos encontrará aquí fácilmente, y podremos revisar los documentos con tranquilidad, aunque no debemos bajar la guardia».
La familia de Álvaro tiene aliados en lugares inesperados. Cada persona que parece inocente puede ser un espía. Larisa respiró hondo y dejó que el peso de la adrenalina comenzara a disminuir lentamente, aunque su corazón seguía acelerado y sus manos temblorosas sujetaban con fuerza la bolsa que contenía los documentos. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, pudo sentarse y observar con detalle el refugio. Era un lugar modesto, con pocas ventanas, paredes desnudas y muebles básicos, pero con un sistema de seguridad sencillo y efectivo que les permitía concentrarse en la tarea principal, descubrir la verdad que Álvaro había dejado para ella. Yermolay sacó la primera carpeta de la bolsa, colocándola sobre la mesa de madera que estaba en el centro de la habitación. Larisa se inclinó sobre ella, sus ojos recorriendo los documentos con una mezcla de miedo y curiosidad, sintiendo que cada palabra que leía cambiaba su percepción de la familia de su esposo y de todo lo que creía conocer. Cada página revelaba manipulaciones financieras, decisiones ilegales y actos de traición que afectaban no solo a ella, sino a muchas otras personas que habían sido víctimas de la codicia y la ambición de la familia. «Mira esto», dijo Yermolay señalando un documento. Aquí Álvaro dejó evidencia de la manipulación que hicieron sobre sus propios negocios familiares. No solo estaban preocupados por ti, sino que intentaban cubrir un entramado de corrupción que podría afectar a decenas de personas. Larisa asintió, sintiendo una mezcla de indignación y tristeza que la atravesaba de punta a punta. Cada palabra le recordaba que la expulsión de su hogar no había sido solo un acto de crueldad, sino una medida calculada para mantener oculta la verdad y proteger secretos que podrían destruir la reputación y la vida de toda la familia. «Esto es mucho más grande de lo que imaginaba», susurró Larisa. «No solo me hicieron daño a mí, sino a todos los que estuvieron cerca de ellos. Álvaro trató de protegerme, pero también trató de proteger la verdad para que saliera a la luz algún día». Yermolay asintió, sus ojos mostrando una mezcla de gravedad y respeto. «Exactamente. Y tú eres la única que puede completar lo que él empezó. Debes revisar todo cuidadosamente, organizar la información y decidir qué se hará con ella. Esto no es solo una venganza personal, Larisa. Es justicia». Larisa pasó horas revisando cada documento, cada carpeta, cada hoja que contenía nombres, fechas, transacciones y correspondencias. Descubrió registros de contratos fraudulentos, transferencias bancarias sospechosas y decisiones que la familia había tomado para despojar a socios y empleados de lo que legítimamente les pertenecía. Además, encontró evidencia de planes para manipular la vida de su esposo, con amenazas directas que buscaban eliminar cualquier intento de exponerlos. Cada descubrimiento aumentaba la mezcla de miedo y determinación que sentía Larisa. Sabía que no podía confiar en nadie más fuera de Yermolay, y que cada movimiento debía ser calculado para evitar que la familia descubriera que ella tenía en su poder la verdad que tanto habían intentado ocultar. «Hay algo más», dijo Yermolay, sacando una carpeta más pequeña y colocándola frente a Larisa. «Álvaro dejó esto especialmente para ti. Contiene información sobre tu hijo que nunca llegó a nacer, sobre los planes que tenían y sobre cómo intentaron culparte por algo que jamás fue tu culpa». Larisa abrió la carpeta con manos temblorosas y vio por primera vez registros médicos, cartas y notas personales que su esposo había escrito, explicando con detalle lo que había sucedido y quiénes habían intervenido para impedir que el hijo que ambos esperaban naciera. Una mezcla de dolor y rabia la invadió, pero también un sentimiento profundo de justicia que se apoderó de ella, porque comprendió que ahora tenía en sus manos la oportunidad de demostrar la verdad y limpiar su nombre. «Esto es más de lo que esperaba», dijo Larisa con voz entrecortada. «Álvaro no solo me protegió a mí, sino que preparó todo para que yo pudiera tener la oportunidad de mostrar la verdad al mundo». Yermolay asintió, con expresión grave. «Pero debemos ser cautelosos. La familia de Álvaro no permitirá que esto salga fácilmente. Ya intentaron atacarnos una vez y lo intentarán de nuevo, probablemente con más fuerza y con aliados que ni siquiera podemos imaginar. Debemos planear nuestros próximos pasos con cuidado porque, ahora que tienes la evidencia completa, eres el objetivo principal». Larisa comprendió entonces que la verdadera batalla apenas comenzaba. Tener los documentos no significaba seguridad,
sino responsabilidad. Cada acción que tomara a partir de ese momento podría desencadenar consecuencias que pondrían su vida en riesgo, pero también representaba la oportunidad de restaurar la justicia y revelar la verdad que la familia de Álvaro había intentado ocultar durante tantos años. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Larisa y Yermolay se sentaron juntos, revisando cuidadosamente cada documento, cada nota, cada prueba que había dejado su esposo, conscientes de que la familia de Álvaro podía atacar en cualquier momento y que la única forma de sobrevivir y cumplir la misión que Álvaro había empezado era mantenerse unidos, vigilantes y decididos a enfrentarse a cualquier obstáculo que se presentara en su camino hacia la verdad definitiva. Larisa pasó la noche revisando una vez más cada documento, cada nota y cada grabación que Álvaro había dejado para ella. La luz de la lámpara iluminaba su rostro con un brillo cansado pero decidido, mientras cada página que leía reafirmaba lo que ya sabía. La familia de Álvaro había planeado su expulsión, su humillación y la eliminación de cualquier prueba que pudiera revelar sus crímenes y secretos, y solo ella, con la guía de Yermolay, podía asegurarse de que la verdad saliera a la luz. La gravedad de la responsabilidad la aplastaba, pero al mismo tiempo sentía una fuerza interior que jamás había experimentado, una mezcla de determinación y justicia que le daba la certeza de que debía continuar, sin importar los riesgos que enfrentara. Al amanecer, Yermolay y Larisa se prepararon para confrontar directamente a la familia de Álvaro. Cada paso que daban estaba calculado, desde el trayecto hasta la manera en que llevarían los documentos, porque sabían que cualquier error podía ser fatal. Larisa sostenía la caja con los papeles más delicados, mientras Yermolay caminaba a su lado, vigilando cada sombra, cada callejón y cada posible punto de observación. La tensión era tan intensa que parecía palpitar en el aire, y Larisa sentía cada latido de su corazón como un recordatorio de que no había vuelta atrás. Cuando llegaron a la mansión de la familia, Larisa percibió inmediatamente el ambiente de hostilidad que la esperaba, puertas cerradas, ventanas custodiadas y un silencio que no presagiaba tranquilidad, sino una vigilancia despiadada y calculada. Yermolay asintió hacia ella con una expresión grave y murmuró: «Ahora todo depende de tu valentía y de tu claridad. Debemos entrar con cuidado, pero debemos mostrar la verdad. Ellos temen que la verdad se revele, y esa es nuestra ventaja». Larisa tomó aire, ajustó la chaqueta que contenía los documentos y avanzó hacia la entrada principal, sintiendo cómo cada paso era un desafío contra años de manipulación y traición. Al abrir la puerta, los ojos de varios miembros de la familia se fijaron en ella con sorpresa, desdén y, en algunos casos, miedo. Entre ellos estaba Marfa, cuya mirada fulminante parecía intentar atravesarla y robarle la determinación, pero Larisa sostuvo la mirada con firmeza, consciente de que la fuerza no residía en el miedo, sino en la verdad que ahora podía mostrar. «¿Qué haces aquí?», gritó Marfa, con la voz cargada de rabia y sorpresa. «Tú no tienes derecho a estar en esta casa». Larisa levantó la caja frente a ella y respondió con voz firme, clara y segura. «No vine por permiso ni por aceptación. Vine a mostrar la verdad. Álvaro dejó esto para mí y para el mundo. Todo lo que intentaron ocultar será revelado. Cada mentira, cada injusticia, cada traición que cometieron será conocida». Con un movimiento rápido, Larisa comenzó a repartir documentos entre los presentes, mostrando pruebas de manipulaciones financieras, amenazas, decisiones ilegales y planes que la familia había ejecutado para perjudicar a otros. La incredulidad y el miedo se reflejaban en los rostros de los familiares mientras Larisa narraba cada descubrimiento, citando las notas de Álvaro y reproduciendo fragmentos de la grabación que explicaban con detalle la verdad sobre su familia y las injusticias cometidas contra ella y muchas otras personas. Marfa intentó interrumpirla, pero cada intento de desacreditarla era inmediatamente neutralizado por la evidencia tangible que sostenía Larisa. Cada documento, cada prueba, revelaba secretos que la familia no podía negar, y poco a poco, la tensión en la habitación cambió. La arrogancia y el desdén dieron paso a la desesperación, la confusión y finalmente a la aceptación de que la verdad, aunque dolorosa, no podía ser ocultada más. Yermolay permaneció a su lado,
observando y apoyando, asegurándose de que nadie pudiera interrumpir la presentación de Larisa y guiando discretamente cada paso para que la evidencia llegara a manos seguras. Larisa sintió cómo una mezcla de alivio y satisfacción la envolvía mientras veía que la familia finalmente enfrentaba las consecuencias de sus acciones y comprendió que todo el dolor, la humillación y el miedo que había sufrido durante años finalmente tenían un propósito: demostrar que la verdad, por más tiempo que sea escondida, siempre encuentra la manera de revelarse. Cuando todo estuvo expuesto, Larisa se giró hacia Yermolay y dijo con voz firme pero emocionada: «Hemos logrado lo que Álvaro quería. La verdad ha salido a la luz. Ahora nadie podrá culparme ni borrar lo que era justo». Yermolay asintió, con una sonrisa pequeña pero sincera. «Sí, Larisa, pero recuerda, esto es solo el comienzo. Ahora que la verdad está al descubierto, debes protegerla y asegurarte de que se use para la justicia, no para la venganza». Larisa respiró hondo, sintiendo cómo el peso de los años de sufrimiento comenzaba a disolverse, reemplazado por una fuerza interna y un sentido de propósito que la impulsaba a seguir adelante. Había enfrentado la traición, el miedo y la injusticia, y ahora había salido victoriosa, no por fuerza, sino por la determinación y la verdad que siempre había sostenido consigo. Al terminar, Larisa miró directamente a la cámara imaginaria, como si hablara a quienes seguirían su historia, y dijo con voz firme: «Si te ha impactado esta historia, no olvides dejar tu like, comentar lo que piensas sobre lo que acabas de escuchar y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias llenas de intriga, secretos y verdades que nadie se atreve a contar. Tu apoyo ayuda a que estas historias sigan llegando. Y recuerda, la verdad siempre encuentra a quienes la buscan». Con esas palabras, Larisa sintió que un ciclo se cerraba y otro comenzaba. La batalla había terminado, pero la justicia y la verdad continuaban, listas para cambiar vidas y demostrar que incluso en medio de la traición más profunda, la verdad siempre prevalece.